Hola a todos y sean bienvenidos a este canal, en donde les mostraré todo lo que necesitan saber para tener una vida financieramente saludable. Así que quédate hasta el final y disfruta el contenido. ¿Cuál es tu sueño? ¿Tener una casa de 2 pisos con una piscina en el patio? ¿Con un auto lujoso en el garaje? ¿O tal vez un lujoso y costoso yate para organizar tus fiestas con amigos en alta mar, rodeados de chicas hermosas y chicos guapos? Soñar no cuesta nada, pero déjame decirte que esas cosas puedes hacerlas posible gracias a trabajo arduo, dedicación y sobre todo ahorrar. Así como escuchaste. Si quieres descubrir cómo hacerlo, quédate hasta el final del vídeo para que desde hoy comiences a luchar por tus sueños. Ahorrar puede ser posiblemente una tarea difícil, larga y un tanto decepcionante en algunas ocasiones. Pero con todas las ventajas que te ofrece y que te diremos en este video, querrás empezar hoy mismo a planificar tu plan de ahorros. Probablemente en algún momento has iniciado a ahorrar, pero apenas lo empiezas, terminas por abandonar lo que ya habías empezado. Y no es porque no quieras lograr un cambio en tu modo de vida o tu situación a futuro. Más bien es porque en ocasiones no has definido concretamente el propósito de por qué estás ahorrando. Verás, muchas personas ahorran sin tener claro de por qué lo hacen, lo que provoca que, en la mayoría de los casos, abandonen este hábito. Pero antes, debes saber qué es el ahorro. Muchos lo definen como el excedente de los ingresos después de haber pagado todos los gastos, pero es una cultura popular errónea. En realidad, es la cantidad de dinero que se guarda para ser utilizada en el futuro. En pocas palabras, es reservar parte del dinero antes de gastarlo, por lo que debes conocer en primer lugar cuál es tu capacidad de ahorro. Una manera de saber esto es haciendo una relación de tus ingresos y tus gastos que tienes en un periodo de tiempo. Pero ten presente que no todo lo que gastas es necesario. Muchas veces gastamos dinero en cosas que realmente no agregan valor a nuestra vida, como comprarte la ropa más cara de la tienda u obtener el último modelo de tu teléfono móvil favorito. Con esto no quiero decir que no puedas darte un capricho de vez en cuando, pero con moderación. Muchas personas quieren aparentar tener un estatus más alto del que poseen, abusando de su tarjeta de crédito para luego tener que pagar por dichos consumos. Antes de iniciar, debes aprender a desarrollar una cultura de ahorro, pero se necesita dedicación, esfuerzo y sobre todo perseverancia. Las personas que se proponen alcanzar una meta y fracasan en el camino no es porque no querían alcanzar ese sueño, sino que la desesperación y tal vez la decepción de creer que el final está lejos no lo dejaron terminar. Antes de abandonar cualquier meta que te hayas propuesto lograr, piensa esto: hoy estás más lejos de lo que estabas ayer y mañana estarás más cerca de lo que te encuentras hoy. Tener un plan de ahorro no solo te permite cumplir metas, sino que también te ofrece muchos beneficios. Entre estos, te protege en caso de que tus ingresos disminuyan considerablemente, ya que te ayudarán a amortiguar todos tus gastos mensuales. También permite que tu patrimonio aumente a través de inversiones que realices con el capital que has ahorrado. Dispondrás de un fondo para imprevistos de mayor magnitud, como el costo de un tratamiento para una enfermedad. Otro beneficio de ahorrar es que no necesitarás de un crédito bancario en ningún momento, ya que puedes aplicar el plan de ahorro para alcanzar un objetivo y así evitar pagar intereses por largos años. Viendo todos los beneficios que te ofrece, es bueno que tengas un fondo reservado para eventualidades o emergencias, ya que esto te evitará tomar el dinero que has ahorrado para otras cosas. Lo más recomendable es disponer el equivalente a 3 meses de tus gastos fijos mensuales. Por otro lado, debes clasificar las metas según el tiempo en el que quieras lograrlas, en corto, mediano y largo plazo. Corto plazo, dentro de estas están las metas que quieres lograr dentro de un periodo no mayor a un año. Mediano plazo, las que quieres lograr dentro de un periodo de 1 a 5 años. Y largo plazo, aquellas que te tomarían más de 5 años en completarlas. Para lograr empezar, debes establecer metas claras. ¿Qué es lo que quieres obtener al final? ¿Cuánto te costará obtenerlo? ¿Y qué tiempo necesitarás para conseguirlo?
Teniendo en mente estos puntos, sabrás qué tan cerca estarás de tu objetivo en cualquier momento, pero también te dará aliento en saber que cada día estarás más cerca de lograrlo. Y si te preguntas, ¿cómo rayos voy a hacer eso? No te preocupes, aquí te lo explicamos. Suponiendo que quieres comprarte un auto, cuyo valor sea de unos $15,000 y que tu capacidad de ahorro sea de unos 500 al mes. Si divides el valor del automóvil entre el ahorro de cada mes, te dará como resultado 30, que es la cantidad de meses que necesitarás para alcanzar esa meta de dinero. 2 años y 6 meses para ser exactos. Mucho menos tiempo de lo que te tomaría pagar un préstamo bancario. Y sin esas altas tasas de interés que te tendrías que pagar cada mes. En otras palabras, estarías ahorrándote cientos de dólares. Pero si decides reducir tus gastos y esforzarte un poco más aportando unos 700 al mes, no necesitarás más que 22 meses para hacer eso, poco menos de 2 años. Lo siguiente será tener en cuenta dónde colocarás todo lo que ahorres. No es recomendable tener acceso fácil a dichos fondos, como son las tarjetas de débito de la cuenta, o que lo tengas en casa, pues podrías caer en la tentación de gastarlo en algún capricho personal o cosas innecesarias. Pero si tienes bien claro cuál es tu meta, eso no será ningún problema. Una estrategia que puedes implementar si tienes varios propósitos es que lo que ahorres lo distribuyas en estos. Es decir, si tus ahorros son de unos $700, podrías destinar 500 para la compra de tu auto y los 200 restantes para otra cosa que quisieras, como comprarte un apartamento. Tú eres el dueño de tus sueños. Arma tu plan a tu gusto, siguiendo los lineamientos que te he explicado. Y por último, te aconsejo que inviertas tu dinero en algún tipo de inversión. Con esto no quiero decir que te enganches en inversiones tipo pirámide o alguna que no te brinde seguridad. Más bien, me refiero a aquellas inversiones que puedes hacer a través de tu entidad bancaria, como un certificado de depósito, inversiones en la bolsa de valores o la compra de bonos o acciones. Esto te permitirá tener un retorno de dinero en base a lo que has invertido. Antes de invertir tus ahorros, te aconsejo que investigues y te eduques bien antes de realizar cualquier inversión, ya que las condiciones en muchas ocasiones te podrían poner a dudar antes de hacerlo. Verás, según el tiempo que decidas mantener esa inversión, no podrás tener acceso a los fondos hasta que finalice el periodo por el cual te hayas decidido. Esa es la condición de muchas de las inversiones y a cambio recibirás un porcentaje por ello. Pero ese tema será para otro video, donde te explicaré cómo ganar dinero a través de los bancos. Así que suscríbete y dale me gusta a este video.